Síguenos para más información relacionada con hormigas y no olvides suscribirte. Hola, buen día para todos. ¿Me confirman si me escuchan? Creo que sí. Bueno, me presento, mi nombre es Laura Velázquez. El día de hoy los voy a acompañar en esta primera sesión, en este primer bloque de ponencias orales. Vamos a dar inicio a este segundo meco con las ponencias orales de unos compañeros que se llaman José Carlos Velázquez Montilla y Jimmy Cabra García, que nos presentan su charla titulada Diversidad de hormigas cazadoras en bosques primarios y áreas transformadas de la zona nororiental, Colombia, el Amazonas, nororiental colombiano. Entonces, no sé si se encuentra por ahí José, si ya está presente. Buenos días. Eh, Aquí les voy a presentar pues la investigación que hicimos aquí con ayuda del profesor Jimmy Cabra con la Universidad del Valle. Y pues agradezco aquí al Simposio Iberoamericano de Biomicología pues por permitir compartir estos resultados aquí. Bueno, soy José Velázquez, recién egresado de la Universidad del Valle. Y pues esta investigación fue mi tesis de grado para el pregrado. Bueno, la investigación ocurrió en la región de la Amazonía, ¿no? Toda esta zona de bosque húmedo tropical más grande del planeta, que puede ser el parche de bosque húmedo más grande y toda el área la extensión que cubre va desde en la parte norte de Sudamérica, desde Colombia y Venezuela, hasta la parte de Bolivia. Eh, Toda esta bioma cubre un 35% de aquí del país, de nuestra región Colombia. Y pues esta misma región también está dividida en varias subregiones, entre ellas la nororiental, que corresponde a zonas de Guainía y Baupés, que es donde ocurrió pues la investigación como tal. Por lo mismo, pues comparte las características que tiene toda la Amazonía en general pues del Brasil y pues todas sus condiciones climáticas y de biodiversidad. Bueno, pues siendo la Amazonía, que es uno de los hotspots más grandes de biodiversidad que existe en el planeta, pues eso hace de Colombia también uno de los países más biodiversos en el mundo, ¿no? Ocupando pues hasta el 2022 el tercer puesto de los países más biodiversos y que también contiene el 10% de las especies conocidas en el mundo. Todas están comprendidas dentro de Colombia. Bueno, por lo mismo, aunque existe tal diversidad en esta región, realmente no se ha estudiado, no se conoce, pues en gran parte todo lo que existe. Los estudios de ecología y biodiversidad, aunque se han hecho varios esfuerzos, pues no, no son capaces de explicar pues todo lo que hay allí, la complejidad de la zona. Y también pues existen ciertos sesgos en lo que es la investigación, que más que todo pues se centran en especies carismáticas y también que todas las investigaciones ocurren pues alrededor de los centros de investigación. Que por ejemplo aquí pues hay un mapa donde se muestran en colores más oscuros los sitios que tienen más cantidad de investigaciones. En este caso, la zona del Baupés. eh, la zona del Baupés aquí eh, se ve pues más clara porque se registran como menos cantidad de investigaciones y sobre todo en entomología, en el estudio de insectos, son escasas. Existen, pero son muy pocas. Y eso pues incluye también a las hormigas. La mayoría de los pocos estudios que existen por estas zonas, Amazonía y Baupés, son pocos y también se han estudiado en hormigas. Mm,
En este caso, para la investigación, me centré en las hormigas cazadoras, definidas pues como en el libro de Jiménez, el de sistemática, geografía y, y conservación de las hormigas cazadoras. Bueno, que están definidas por estas subfamilias que aparecen aquí. Bueno, estos grupos son bien conocidos, pues hay un libro hablando de ellas y su utilidad, ¿no? Como han sido estudiadas aquí como bioindicadoras sobre su biología y ecología en general. En los libros de Jiménez del 2008 y pues el de Hormigas de Colombia del 2019. Todos estos, la mayoría de estudios que se han hecho en Colombia usando a las hormigas como bioindicadoras, pues han estado centradas en lo que son ganadería, alrededor de ganadería y agricultura. Aquí hay un estudio donde encontraron que pues si se hace un tratamiento alrededor de los centros de cultivo de ganadería, pues se puede mejorar un poco la biodiversidad. Bueno, otro estudio donde también alrededor de los cultivos también si se hace algún proceso de reforestación también se puede aumentar. Y pues lo mismo, el dosel beneficia a la diversidad en este estudio que hicieron acá. Fuera de Colombia, pues ya han estudiado más aspectos de estos cambios en la diversidad, aparte de la ganadería y los cultivos, ¿no? Como gradientes verticales y horizontales, gradientes de intervención, variación en el tiempo, pues con el clima y las fases climáticas y los estados de regeneración en zonas de bosque. Bueno, con todo esto, pues llegamos a la pregunta de investigación para encontrar pues, la diversidad alfa y beta de las hormigas cazadoras, comparando bosques primarios y áreas transformadas en el municipio de Mitú, está en la Amazonía nororiental colombiana. Se trabajaron con dos hipótesis, una basada en diversidad alfa, que pues en las zonas de bosque, en las zonas de chagra y urbana, al ser más simples, pues también van a tener una composición, un ensamblaje menos complejo que las de bosque. Y una hipótesis 2, que la cobertura también de bosque, como es tan heterogénea, va a permitir que existen especies exclusivas en algunas zonas que en otras no. Sobre todo se espera que en la zona de bosque pues haya más especies exclusivas que no están en las otras zonas. Pues se plantearon esos objetivos para el proceso de la investigación, que es comparar alfa y beta, las diversidades alfa y beta, como están planteadas en los objetivos, encontrar José, especies. discúlpame, qué pena contigo. Mira, te quedan 3 minuticos y 2 de preguntas, ¿sí? Vale, Dale. listo. Bueno, entonces todo ocurrió en Mitú, que está ubicada en esta zona, que tiene unos procesos de épocas de lluvia y de sequía, y las zonas de muestreo se seleccionaron 3: bosque, chagra, que tiene un ciclo de quemas y cultivo, y la zona del casco urbano, que está todo alrededor del río Baupés. Y se escogieron 3 réplicas para cada zona, separadas por 500 metros, un total de 9 réplicas, y en cada réplica se colocaron 3 transectos para hacer el muestreo. Y quedaron distribuidos de esta manera. En cada una de estas réplicas, ¿no? En cada uno de los transectos, se usaron trampas de caída, sacos Winkler y pues un proceso de captura manual. Se midieron variables para explicar cómo esta variación en la biodiversidad de hormigas, que fueron 6, ¿no? La cobertura de dosel, la hojarasca y la humedad y la temperatura. También los troncos caídos, las coordenadas geográficas y la distancia de tumbar. Bueno, se midieron estos índices, como los índices paramétricos, números de Hill, bueno, y se calculó la magnitud de la diferencia. Y la diversidad beta para tratar de encontrar las diferencias en especies que hay en cada zona, que especies sean exclusivas o no, y los indicadores. Y se hizo un modelo lineal para esto.
Al final se encontraron estas subfamilias que fueron como las más importantes, el Tatomine para Ponelina y para Ponelini, y con esta cantidad de las que presentaron con más especies aquí representadas. El bosque se encontró el que tenía la mayor diversidad y pues que no hayan muchas diferencias entre la zona urbana y la zona de Chagra. Y el muestreo fue significativamente bueno, se capturó con todo este muestreo una representación por encima del 97% de cobertura. Y se encontró, por ejemplo, en esta comparación que hay un gran efecto, sobre todo aquí en esta parte, de que el bosque con relación a la zona urbana, pues ha perdido un 40% de la diversidad. Y en general, a medida que hay más intervención, pues hay más pérdida de diversidad. Para el bosque se encontraron estas especies como indicadoras, para aquí con Diladarpas, Neoponera apicalis y Poponera trigona. Para la chagra, más que todo, Ectatoma bruneo, pues una especie bastante generalista. Y para las zonas urbanas, pues se encontraron como indicadoras estas especies. En cuestión de la diversidad beta, pues se encontró que el bosque contiene la mayor cantidad, 11 especies únicas de bosque, mientras que chagra y urbano solo presentaron 2 para chagra y 1 para urbano. Y aquí pues se indica que el principal diferencia es la cantidad de especies de bosque con respecto a las otras zonas, pero mientras chagra y urbano, la diferencia son las especies exclusivas que hay en cada zona. Con el análisis estadístico de ANOSI, pues encontramos que realmente hay una diferencia en la diversidad de las 3 zonas, un valor significativo, y las especies que más aportan a esta diferencia pues son las que están aquí, Tatoma bruneum, Faicondila crasinoda y Mayaponera constricta. También se notó una diferencia entre las zonas de bosque, que está muy diferenciada de José, las zonas urbanas. perdón, Chagra. ya te quedan los 2 minuticos de preguntas. Ah, bueno. ¿Quieres terminar rapidito? Listo. Dale. Bueno, lo que se encontró al final es que el bosque, a mayor cantidad de cobertura de bosque, se protege la diversidad. Y también que aumenta la diversidad de betabosques, que presenta una mayor cantidad de especies únicas en comparación con las chagras y urbanas. Y ya eso, pues, agradezco aquí a la Universidad del Valle y todas las personas que estuvieron aquí ayudando. Listo. Listo, muchísimas gracias, José, por tu presentación. Tenemos un minutico de preguntas. No sé si tenemos alguna pregunta por el chat. Muy interesante el trabajo, muchas gracias por compartirlo con nosotros y gracias por participar en el segundo Cibermirmeco. Gracias. Sí, si ahorita nos llegan más preguntitas, te las vamos a hacer saber por interno, ¿sí? De acuerdo. Dale. Muchas gracias. Dale a ti, muchas gracias. Bueno, seguimos con esta jornada. Entonces le damos paso a la segunda presentación que va por parte de Laura Rodríguez y Leticia. Nos van a presentar una charla titulada Selectividad alimentaria de las hormigas cultivadoras de hongos por Misside Myrmicine attini, una revisión de la literatura. Entonces, Laura, si estás por ahí. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Lista, Laura. En un momento se los comparto. Dale, Laura, tienes lo mismo, 10 minutos de presentación, 5 para preguntas. Te voy avisando. Ok. Dale. ¿Ya se ve todo bien? Sí, estamos viendo bien. Ok. Bueno, primero que nada, buenos días. Yo soy Laura y yo les voy a dar la presentación de nuestro trabajo de investigación. Las hormigas de la tribu Attini son todas las hormigas que
llevan a cabo un cultivo de hongos saprófitos en una relación mutualista y al que le proporcionan, además de los cuidados necesarios, una gran diversidad de plantas como sustrato. Estas se distribuyen a lo largo del continente americano, principalmente en hábitats neotropicales, donde cumplen un papel ecológico crucial como las principales herbívoras, y se les ha comparado con los grandes con los grandes mamíferos de África. Aquí podemos ver el mapa de la distribución de dos de los géneros, que es Atta y Acromirmex. Y bueno, el objetivo de nuestra investigación fue realizar una revisión bibliográfica analítica sobre las preferencias en la selección de plantas por parte de las hormigas de la tribu Atini. Y bueno, aquí quise ilustrar varias obreras de distintas especies recolectando diferente material vegetal. Para esto llevamos a cabo, primero que nada, una búsqueda en la base de datos Easy Web Knowledge con palabras clave, tanto en inglés como en español, y nos dimos el rango completo que nos permitía, que era de 1900 a 2020, aunque realmente los artículos empezaron a partir de 1960. Una vez que desplegamos esta base de datos que nos proporcionó, realizamos un filtrado de los artículos por criterios, y estos son, primero que nada, que fueran estudios de observación de campo y no de laboratorio, y que por lo menos mencionaran el nombre científico, al menos a género, tanto de las hormigas como de las plantas que utilizaban. Una vez tuvimos estos artículos filtrados, fueron 86, procedimos a la búsqueda en bases de datos botánicas y entomológicas para completar los datos que fueran necesarios en cuanto a la clasificación, es decir, desde familia, género y nombre científico en la mayoría de los casos, tanto de las hormigas como de las plantas. Una vez que tuve completa esta base de datos, llevamos a cabo el análisis estadístico para ver las asociaciones entre hormigas y plantas. Esto fue por medio de tablas de contingencia y análisis de residuales ajustados. Bueno, al final obtuvimos 86 artículos que cumplían con los criterios necesarios, y estos artículos engloban el estudio de 38 especies de hormigas de la tribu Atini, que están englobadas en estos 8 géneros que vemos aquí, que son Atta, Cromirmes, Trachimirmes, Mycocephalus, Siphomirmis, Mycetophylax, Mycetomoelius, Molerius y Sericomirmex. Además de esto, con todos los puntos de los sitios de estudio que indicaba la literatura donde se llevaron a cabo, realicé un mapa y lo podemos observar aquí. De hecho, si ponemos un poco de atención, se parece bastante al primero que les enseñé, que es sobre la distribución de dos de los géneros, Atta y Acromirmex. Y también podemos ver la cantidad de estudios por país, viendo que hay mucha diferencia entre estos. Por ejemplo, Brasil tiene 48 y por su parte Cuba y Ecuador y Guyana solo tienen 1. Bueno, como resultados principales es que encontramos que Atini utiliza 854 especies de plantas que pertenecen a 141 familias. Esta es una parte del listado total que tengo. Y bueno, de estas plantas, de estas familias, el 41.8% total de especies son de Fabaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae y Poaceae, Myrtaceae, Malvaceae y Melastomataceae. Y por su parte, hubo el 37.6% de las familias únicamente tienen reportada una especie por cada familia que utilizan las hormigas. Bueno, además, a partir de los análisis estadísticos con las tablas de contingencia, encontramos que existe una relación entre los géneros de Atini y su preferencia hacia plantas con ciertos hábitos de crecimiento. En el caso de Atta, prefiere notoriamente los árboles y evitó en cierta medida las herbáceas. Laura, perdóname, te quedan 5 Sí. minutos. Dale. Ah, ok.
Además, Acromyrmex, por su parte, evitó los árboles y consumió más hierbas. Además, Mycetophilax consumió principalmente, bueno, únicamente, casi únicamente herbáceas, y Mycetomolerius, que el único registro que tenemos de plantas que ya han registrado en la literatura es de un arbusto. Además podemos ver que de manera general Atini prefiere los árboles, seguido por herbáceas y arbustos. Sin embargo, esto también tenemos que remarcarlo, que es que el 88.4% de los estudios totales, o sea, de los 86 estudios, están enfocados en las llamadas cortadoras estrictas de hojas, que son los géneros Ata y Acromyrmex justamente. Además, encontramos que existe una asociación entre las familias de planta y los géneros de Atini, y aquí podemos ver que Ata prefiere plantas como Malvaceae y Moraceae, y Acromyrmex por su parte Poaceae y Asteraceae. Esto puede estar relacionado con los sitios donde se distribuyen, porque Ata es de selvas o bosques tropicales, y esos justamente son árboles de esas zonas, bueno, la familia Malvaceae y Moraceae, y Acromyrmex es de pastizales o estepas. Además, hay varios registros, bueno, estudios que muestran que hay cierta preferencia de parte de estas hormigas por plantas con ciertas características físico-químicas en sus hojas, como es menor dureza, poca presencia de tricomas y mayor contenido de carbono y nitrógeno y poco de metabolitos secundarios. Además, pudimos observar que el 17.4% de los artículos que revisamos están enfocadas en especies de importancia económica, como lo son Ata y Acromyrmex claramente, que son consideradas una plaga importante tanto para pastos para forraje como para el cultivo de eucalipto y pino para madera y derivados, y también son un problema recurrente en cafetaleras. Finalmente, como conclusión, tenemos que las hormigas de la tribu Atini utilizan una gran variedad de plantas como sustrato, es decir, 854 especies de 141 familias, y además muestran preferencia hacia determinadas familias de plantas. Eso sería todo de mi parte. Listo, Laura, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a sesión de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, por el chat. Muchas gracias por tu presentación. Gracias. Por acá yo tengo una preguntita y nos dicen, ¿cuáles géneros de las hormigas cultivadoras de hongos encontraron que son las menos estudiadas en este tema? Ok. Son los que son llamados géneros crípticos y son todas de Acromyrmex para abajo, es decir, Trachymyrmex, Mycocephalus, Siphomirmex, Mycetophilax. Al final de todos estos 6 géneros, únicamente encontré 11 artículos y la mayoría son muy breves. Esto podría darse porque, a diferencia de Ata y Acromyrmex, son colonias más pequeñas y además no son totalmente lo que se le llama cortadoras de hojas, porque también recolectan materia vegetal que ya está en el sotobosque, que ya se encuentra caída o incluso en cierto estado de putrefacción, por ejemplo. Entonces, al no ser un problema o no poder ser una plaga, podría ser que se deba a esto que haya un menor número de estudios. Vale, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas en el chat. Andrés, si quieres puedes activar el chat. Sí, pero puedo preguntar por audio. Ok, sí. Hola, Laura. Hola. Bueno, muy interesante el estudio que has realizado. Quería hacerte una pregunta, si habías distinguido en los análisis que habías hecho sobre digamos, todo este metaanálisis que has ido haciendo, en el sentido que las que son cortadoras estrictas solo cortan material vivo, de hecho. Y eso es justamente una de las características que las hacen a las hormigas cortadoras de hojas, a estos 3 géneros que conforman
Atacron-Birmex y Amoy-Birmex. Pero el resto de Atini, o sea, de lo que conformaría este grupo, no hacen justamente eso. ¿Hiciste alguna diferenciación? Porque creo que para entrar un poco como en las preferencias, hay una diferencia, digamos, importante en el hábito de corte que distingue unas que cortan y otras que están haciendo uso de un material que ya se encuentra. Ah, ok. Como tal, sí realizamos una diferenciación en el sentido de que aquí, por ejemplo, primero que nada, el número de registros y la, ¿cómo se llama? Veracidad de los registros era más notoria en aquellos registros sobre Ata y Acromirmex porque eran directamente que obtenían la materia vegetal, como dices, viva de las plantas que ellas recortaban, y era más común que se mencionara en los artículos que de los géneros crípticos, que no era tan fácil determinar de qué plantas provenían esas hojas y normalmente como que quedaban algunas en duda y esas las fuimos descartando, las que no estaban tan seguros los investigadores, porque no podían observar cómo la hormiga tomaba el... Se cayó Laura. Sí, se desconectó. ¿Será que tuvo algún problema con la conexión? Sí, me parece que se desconectó, pero bueno, creo que habla Leticia, Dale, la tienes la coautora. palabra. Soy su Dale, coautora. Bueno, tranquila. sí, simplemente para terminar de contestar la pregunta del compañero, sí, tenemos el registro por cada una de las especies y diferenciamos cuáles son las plantas que cada una de las especies utiliza, porque sí, evidentemente unas son cortadoras estrictas y no es lo mismo el material que recogen estas cortadoras estrictas que toda la materia vegetal que pueden recoger las otras hormigas, que a veces, como decía Laura, no podemos distinguir de qué planta se trata y algunas ya están marchitas o están muertas o en algún grado de descomposición. Pero sí, sí tenemos esa diferencia y bueno, sería bueno en algún momento analizar esto con un poco más de detalle. Gracias. Bueno, genial. Gracias, Leticia, por complementar Sí. la respuesta. Después puedes ponerte en contacto con nosotros que tenemos Claro. algunos trabajos también con algo de dieta en mi laboratorio. Excelente, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias Leticia y gracias a Laura, por favor le comentas. Para cerrar voy a darte un comentario que hay. Muy interesante tu revisión bibliográfica. He trabajado justamente con la dieta de Acromirmex en Argentina. Saludos, nos dice Cata. Entonces no sé si en algún momento quieran hablar sobre el tema. Cata se puede comunicar con ustedes. Sí, Espero. muchas gracias. Este Sí, creo espacio para que él. sería muy valioso. Muchas gracias. Listo, dale. Muchas gracias a ustedes por la presentación. Bueno, terminamos con esta charla y seguimos con Jennifer Carreño, que ella nos viene a hablar sobre su charla titulada Diversidad y distribución de Pseudomirmex, Formicide pseudomirmicine, en la Amazonía colombiana. Jennifer, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Comparto pantalla? Sí, por favor. Me dice que no me deja compartir pantalla. Ah, ya. ¿Yo? Hola. Hola. ¿Qué hago? No me deja. Dice ¿No? que, no, dice la anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Andrés, ¿me ayudas, por favor? Qué pena, sí, qué pena. Ya debes poder. No, Sí, ya. ya, sí. Listo, vale. Ahí están viendo mi pantalla. Am, Hola. Sí, se está viendo. Ah, listo. Bueno,
Dale, Buenos tienes 10 minuticos. días, Esta buenos días pregunta. a todos y a todas. Listo, listo. Dale. Gracias por este espacio tan bonito. Quien les habla es Jennifer Andrea Carreño Guevara, mis compañeros Leonardo Malagón Aldana y el profesor Fernando Fernández. Nuestro trabajo es un trabajo de resultados preliminar acerca de la diversidad y la distribución de Pseudomyrmex, Formicides pseudomyrmicine en la Amazonía colombiana. Pseudomyrmicine es una subfamilia monofilética, es una subfamilia tropical y subtropical. Actualmente incluye alrededor de 300 especies en el mundo. Se caracteriza porque tiene mandíbulas relativamente cortos, escapos cortos, ojos grandes, presentan peciolo y pospeciolo y tienen un aguijón bien desarrollado. La gran mayoría de estas hormigas nidifican sobre el estrato arbóreo, sin embargo hay algunas que nidifican directamente sobre el suelo. Ocupan ramitas o ramas muertas de varias plantas leñosas y herbáceas, y algunas de estas especies son habitantes de plantas especializadas micmecófitas. Colonizan cavidades huecas de plantas y lo que hacen es cuidar la planta a cambio de refugio. Actualmente la subfamilia incluye 3 géneros: Myrsidris, Tetraponera y Pseudomyrmex. Tetraponera es un género restringido para el paleotrópico y actualmente incluye alrededor de 100 especies. La fauna pseudomyrmicina en Colombia incluye una especie de Myrsidris, que es Myrsidris epicaris, y 80 especies de Pseudomyrmex, de la cual una cuarta parte de esta pues, no ha sido descrita. Pseudomyrmex es un género neotropical que se distribuye en las regiones cálidas y tropicales del Nuevo Mundo, desde el sur de los Estados Unidos hasta Chile y Argentina. Se caracterizan porque en el margen basal de la mandíbula presentan un diente proximal, presentan 12 antenómeros, tienen un lóbulo clipeal al menos truncado parcialmente, presentan 3 ocelos presentes muy notorios y presentan ojos alargados, y en el margen masticador de la mandíbula pueden tener entre 5 a 10 dientes. Digamos, el panorama actual de Pseudomyrmex incluye 12 grupos de especies o complejos de especies y 4 especies que no se encuentran incluidas en ningún grupo. Pseudomyrmex ferrugineus y goeldi son 2 grupos que nidifican en domáceos de plantas. El grupo de especie quien más presenta especies es Pseudomyrmex pallidus, un grupo taxonómicamente complejo debido a que, digamos, a veces implican diferencias entre su tamaño, la coloración y muchas de estas especies presentan variaciones intraespecíficas. El segundo grupo más abundante pues, es Pseudomyrmex gracilis, seguido de Pseudomyrmex sericens. El objetivo de este trabajo fue explorar la diversidad y la distribución geográfica de Pseudomyrmex en la Amazonía colombiana. Lo realizamos teniendo en cuenta que, digamos, hace parte de resultados preliminares de mi tesis de maestría, a través de la revisión de colecciones biológicas en Colombia y también a través de una revisión de literatura. Las colecciones que se presentan ahí en la tabla pues fueron las colecciones que revisamos digamos, las identificaciones o las determinaciones taxonómicas las realizamos mediante las claves propuestas por el doctor Phil Ward, quien ha sido, digamos, el especialista quien más ha trabajado este grupo durante los últimos años. Las fotografías las tomamos con un estereomicroscopio motorizado, Leica M205A, y cabe destacar que, digamos, lo restringimos un poco para la Amazonía colombiana, teniendo en cuenta que esta región comprende alrededor del 42% del territorio nacional, y esta región pues incluye los departamentos de Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guainía y Guaviare. Bueno, presentamos a Pseudomyrmex depressus. Es una hormiga que se distribuye desde Panamá hasta Bolivia y Brasil. Se conoce en los departamentos de Antioquia, Caquetá y Magdalena, y nidifica en ramitas muertas. Es una especie que, digamos, su biología es un poco desconocida. Nosotros la encontramos en el departamento del Caquetá. El departamento del Caquetá tiene 16 municipios y nosotros la encontramos en 3, en Florencia, El Doncello y Morelia. La hemos encontrado también asociada a plantaciones de cacao, caña
y caucho. Es una hormiga que se caracteriza porque, digamos, su propodio es deprimido y la cara dorsal del propodio no presenta una diferencia en su cara con su cara posterior. Además, su cabeza es lisa y brillante. Presentamos a Pseudomyrmex fuenkeli. Esta es una hormiga que se distribuye desde México hasta Argentina y Paraguay. En Colombia la conocemos en los departamentos de Bolívar, Cauca, Córdoba, Huila, Guajira, Magdalena, Risaralda, Santander y Valle del Cauca. Son hormigas agresivas y nidifican en ramitas muertas. Nosotros la hemos encontrado asociada en bosques secundarios y es un nuevo registro para la Amazonía colombiana. La encontramos en el departamento de Amazonas Leticia. Se caracteriza porque es una hormiga relativamente grande. Sus ojos están situados en la parte posterior de su cabeza y tiene una pilosidad larga y flexuosa. Presentamos a Pseudomyrmex uniformis. Esta es una hormiga que se distribuye desde México. Digamos, aquí en Colombia se conocen los departamentos de Antioquia, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Anida directamente en ramitas muertas. Nosotros la hemos encontrado en los departamentos de Caquetá y Putumayo, asociadas a plantaciones de caña y bosque secundario. También se presenta un nuevo registro para el departamento del Putumayo. Pseudomyrmex duckei es una hormiga solamente 2 minuticos. Vale, reportada solamente para el departamento del Chocó Nariño. Es una especie que anida en ramitas muertas y nosotros la hemos encontrado en el departamento del Caquetá y Putumayo, asociadas a sistemas agroforestales de cacao y caña. Es un nuevo registro para la Amazonía colombiana también y la encontramos en el departamento del Caquetá y Putumayo. Bueno, presentamos a Pseudomyrmex laevifron. Esta es una hormiga del Caquetá asociadas a plantaciones de cacao y un bosque secundario. Es un nuevo registro también para la Amazonía colombiana. Este es Pseudomyrmex, bueno, este es un grupo taxonómicamente complejo, pertenece al grupo Pseudomyrmex pálidos, un grupo complejo, digamos, debido a su complejidad ha sido necesario realizar unas mediciones métricas para poder realizar las determinaciones taxonómicas, y digamos lo que ha implicado realizar unas mediciones precisas para poder llegar a la identidad de ellos. Cabe resaltar que estas identidades han sido confirmadas por el especialista, digamos son especies que él ya nos la confirmó, y es un grupo muy difícil. Realmente la encontramos en el departamento del Caquetá, asociadas a sistemas agroforestales de cacao y caucho. Digamos un panorama general, se ha encontrado alrededor de 22 especies para el departamento del Caquetá, pero se encuentra seguir ampliando, digamos, este rango de distribuciones. Actualmente encontramos más de 1000 especímenes depositados aquí en nuestro laboratorio, en el laboratorio de entomología de la Universidad de la Amazonía Legua, en el departamento del Caquetá, ya identificados a nivel de especie. Esperamos publicar 2 especies que no se encuentran reportadas para Colombia, pero también ya estamos a la espera de la confirmación del especialista. También se estima poder reportar alrededor de 25 nuevas especies para los departamentos del Caquetá, Amazonas y Putumayo, y además consideramos unas 3 nuevas posibles especies para Colombia. Gracias. Listo, Jan, muchísimas gracias. Gracias. Muy interesante, me encantan esas hormigas. Listo, entonces abrimos las preguntas, si tienen preguntas. Listo, el profe Rodrigo tiene una pregunta, te la vale. Dice, gracias por la charla, Andrea. ¿Ha sido posible identificar todas las especies de Pseudomyrmex con las claves de Fieldwork? Me parece que solo hay claves para unos pocos grupos, ¿verdad? Digamos que hay unos grupos
taxonómicamente complejos. El grupo definitivamente más complejo ha sido Pseudomyrmex pallidus, porque es el grupo además que más especies presenta. La clave sí ha sido muy útil, sin embargo, digamos, ha sido un poquito difícil con el tema de las mediciones, porque pues si no tenemos un equipo para poder tomar mediciones, sería imposible llegar a la identidad de los taxones. Entonces, afortunadamente, pues aquí sí lo hemos tenido y gracias digamos, a eso es que hemos podido trabajar con la clave. Hay algunos grupos que no son tan complejos, como por ejemplo, Pseudomyrmex tenuis, digamos, solamente incluyen 3 especies y morfológicamente no es tan complejo. Pero realmente la clave sí ha sido muy útil, digamos, esperamos poder hacer algunos ajustes, quizá agregar más imágenes y de pronto hacer una modificación, ¿sí? Pero sí, ha sido muy importante y la clave ha sido muy útil. Dale. Listo, tenemos más preguntas. Andrés levantó la mano. Si quieres, puedes intervenir, Andrés. Hola, sí, Jennifer. Bueno, muchas gracias por tu presentación. La verdad, realmente el mío es más un comentario. Hace muchos años intenté hacer algo con Pseudomyrmex en Colombia mientras trabajaba la colección de la Javeriana. Y bueno, creo que no la revisaste, pero te invito a que revises. Creo que no dejé algo intenté dejarlo más organizado, pero cuando me fui me quedaron algunas cosas sin organizar. Pero hay unas muy buenas muestras del Amazonas que creo que sería muy interesante para que revisaras con algunas especies. Efectivamente es un reto trabajar por las claves y demás, pero lo que te pueda compartir de lo que más o menos yo había juntado, con gusto hablamos. Bueno, Creo que hay una... muchísimas gracias. Sí, lo vamos a tener en cuenta. Bueno, gracias. Okay. Y hay Listo. una pregunta de YouTube por ahí. Dale, voy a leer las que están en este chat y ya. Listo. Te dice mi lady, Andrea, qué lindo trabajo. ¿Todavía sigues revisando material? No, ya terminamos. Ya ahorita, digamos, terminamos con lo que era la base de datos, terminamos hace poco con el tema de las fotografías, entonces ya tenemos como ese paquete y lo que hacemos ahorita es poder compartírselo al especialista para que él también nos ayude como a confirmar estas especies. Pero ya, digamos, en este momento paramos la revisión, digamos, sí sería muy importante seguir revisando claramente, pero pues ahorita ya se paró eso. Listo. Mira, el profe Roberto nos dice, Andrea, mil gracias por esos resultados y por tu charla. Pregunta, en la revisión de material de museos y trabajo en campo, ¿ha habido suerte en encontrar más ejemplares de Myrsidris? No, desafortunadamente yo no la he encontrado. Y la he buscado y la he revisado, pero yo no la he podido encontrar, ¿sí? No sé por qué, no sé si de pronto se me ha pasado. Digamos, mi tigre se caracteriza simplemente porque tiene 11 antenómeros y no la he encontrado, desafortunadamente. Dale, mira, va la última pregunta de YouTube y nos dice Sanabria Amador, dice, excelente charla. ¿Tienen la info de las especies de plantas donde las han encontrado? ¿Ya está publicado su estudio? ¿Cuál es la especie que tienen del grupo Ferruginios? Ferruginios. Sí tenemos, digamos, información de taxones asociados, sin embargo, esta información todavía no ha sido publicada porque, como yo decía, digamos, hacen parte de los resultados de mi tesis. Se espera que ya durante este año, pues sí podamos hacer la publicación de eso. No tenemos, digamos, plantas hospedantes precisas, sino que, digamos que a través de la revisión de este trabajo, confiamos, digamos, de la información que está en su rótulo. Muchas de las hormigas también que, digamos, están aquí es porque yo fui a campo y directamente las colecté o las colectamos en el marco de otros proyectos. Entonces, sí la hemos podido encontrar, digamos, asociadas a sistemas agroforestales de cacao, de caucho, de caña, en otras, ¿sí? Pero no de todas, no de todas. Ok, dale. Listo, Andrea, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tu presentación.
Bueno, Felicitaciones. muchas gracias a ustedes. Chao, me encanta verte otra vez. Chao. Gracias. Bueno, seguimos con la última charla pues, de esta sesión. Está a cargo de Brandon Arredondo y nos va a presentar su charla titulada Diversidad y estratificación de hormigas y Hymenoptera formicide del suelo del noroccidente del Amazonas colombiano. Entonces, Brandon, tienes la palabra. Listo, muy buenos días a todos. Recuerda 10 minutos, 5 preguntas. Listo. Muchas gracias. Voy a Venga, compartir ve. entonces pantalla. Listo, ¿se ve bien la pantalla? Sí, señor. Sí, sí se ve, sí se ve. Vale, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Brandon Arredondo y el día de hoy en coautoría con Santiago Silva y el profesor Ervin Durán vamos a presentar la charla titulada Diversidad y estratificación de hormigas del suelo del noroccidente de la Amazonía colombiana. Para aclarar, este estudio se está desarrollando dentro del marco del Convenio de Estudio del Impacto y el Grado de Vulnerabilidad de los Sistemas Productivos Rurales y Ecosistemas Naturales al Cambio Climático como alternativa a la conservación y preservación de la cuenca alta y media del río Hacha de Florencia Caquetá. Entonces, esto hace parte de todo el trabajo que está haciendo dentro del proyecto Cambio Climático de la cuenca media alta río Hacha, que es un proyecto que se está realizando con la Universidad de la Amazonía. Entonces, algo muy interesante que tiene la Amazonía colombiana y específicamente el sitio donde se está realizando este muestreo es que estamos justamente en una zona de transición. El municipio de Florencia se encuentra en el piedemonte amazónico, o como también se llama, la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana, y es justo en esta parte donde se hace esa transición de la región andina con la región amazónica. Entonces, es un punto realmente donde hay una topografía muy interesante, hay un cambio en el relieve muy contrastante. Entonces, como muestro acá en la presentación, hay unas características interesantes del relieve. Entonces, acá se encuentra Florencia Caquetá, y es justamente acá donde se va la cordillera oriental y donde se presentan todos estos cambios. Entonces, esto es como una imagen satelital de Google Maps donde se muestra que se viene de toda la parte con una topografía montañosa y ya se comienzan a ver los valles y estas zonas planas de la Amazonía colombiana. Entonces, como una imagen general para dar como un poco de contexto. Algo muy interesante también de este trabajo y desde lo que se está viendo en campo es que estamos en un gradiente altitudinal muy interesante. Estamos pasando desde bosque de niebla, que es uno de los bosques de niebla más bajos que hay en Colombia y uno de los pocos que quedan, que se encuentra justamente acá en Florencia, Caquetá, y estamos llegando hasta bosques húmedos. Hay una diferenciación de casi de 1000 metros entre todo este gradiente altitudinal. Entonces, es una región muy rica en endemismos, en diversidad y en muchas variaciones morfológicas y variaciones dentro de la composición en los ecosistemas. Ahora, el enfoque de este trabajo se está haciendo con hormigas en el suelo. Se sabe que la mayoría de trabajos que se han realizado, que se habla que son hormigas del suelo, realmente son de hormigas que son epígeas, pues son hormigas que viven en los primeros centímetros del suelo, hormigas que habitan en la hojarasca, pero a medida que se va profundizando en el perfil, realmente se va comenzando a volver como una tierra incógnita, porque la información que se tiene de estas hormigas que habitan ahí y que hacen es realmente muy escasa, y la mayoría de trabajos que se han realizado en Colombia no contemplan las hormigas que habitan en estas profundidades. Ahora, es algo interesante, algo que se está planteando y que está dando muchos resultados. Este trabajo, como ya le había mencionado, se está desarrollando bajo el proyecto del río Hacha. Son unos resultados preliminares que solamente son de 10 puntos de muestreo y en total son 51 puntos de muestreo. Entonces estamos hablando casi de los resultados que se van a presentar aquí son del 20% de todo lo que se ha realizado dentro del trabajo. Entonces, el río Hacha es una de las principales fuentes hídricas de la que se abastece el acueducto del municipio de Florencia. Como pueden ver acá, son paisajes muy bonitos, muy interesantes, y todos los puntos de muestreo se han realizado justamente alrededor de la cuenca del río, tanto la cuenca alta como la cuenca media de este río, pues está, que el río en mención. Ahora, hemos realizado una metodología, que es la metodología del monolito,
lo que permite esto hacer un muestreo en todo un perfil de suelo desde la hojarasca hasta los 30 centímetros de profundidad en diferentes áreas, en diferentes áreas dentro del área que ya les había mencionado. Se está haciendo un muestreo en pentágono, lo muestro de esta forma porque no solamente estamos tomando como propiedades o no solamente estamos midiendo las propiedades microbiológicas, o perdón, de los macroinvertebrados del suelo, sino que también se están tomando características, se está haciendo una caracterización físico-química del suelo, pero en este caso solamente voy a hablar de este muestreo de macroinvertebrados y solamente enfocado a las hormigas. Entonces, como se puede ver, Leandro, este 4 es... minuticos. Vale, muchas gracias. Como se puede ver, acá está el monolito metálico donde se hace justamente, se saca el fragmento del suelo el cual va a ser muestrado y el cual es examinado por completo en bandejas plásticas in situ en el mismo campo, y también se hace cernideo de hojarasca para complementar esta información. Ahora, hemos encontrado hasta el momento 55 géneros, de los cuales algunos son nuevos reportes para el Caquetá. Estos son como algunas de las características de los sitios de muestreo, los cuales constantemente estamos visitando. Realmente estamos haciendo como una separación entre diferentes tipos de áreas, áreas conservadas y áreas degradadas. Probablemente no se está viendo como un cambio muy contrastante en cada una de estas áreas. Entonces realmente es más como por el uso del suelo, que si es un uso para bosque o si es un uso para cultivo agrícola, pero es más o menos estos son los paisajes con los cuales nos encontramos. Ahora, al pasar toda esta información y mirar cómo se están estratificando las hormigas, nos encontramos con un panorama muy interesante, donde realmente, y como se esperaba, la mayor diversidad de hormigas está en el primer estrato, que es el estrato A, o es el estrato de la hojarasca, seguida por el estrato B, después el C y el D. Es algo que es muy recurrente en estudios que ya se han hecho de diversidad de hormigas en el suelo, donde justamente los primeros estratos son más diversos y los estratos siguientes van comenzando con una disminución en la diversidad. Sin embargo, algo que cabe destacar y es que, claro, se tiene información de la mayoría de estos géneros en los primeros estratos, pero no hay casi información en hormigas que están en profundidades en profundidades mayores a 10 centímetros en el suelo. Entonces, todos los datos que se están obteniendo de hormigas que quedan en esos estratos es súper valioso. Ahora, hay algunos géneros de hormigas que se comparten en cada uno de los estratos y tenemos algunas hormigas que son generalistas, que están en todos los estratos, como cabe resaltar Solenopsis, Pheidole, Linepitema, Brachymyrmex, que se encuentran en cada uno de estos. Pero también tenemos unos casos muy interesantes, como es el caso de Acanthosticus, como es el caso de para 0 y 10 también de Xenomyrmex. Hay unos géneros que son poco estudiados y que se están comenzando a recolectar a otras profundidades muy distintas. Entonces, tenemos por lo menos para el Caquetá 4 reportes nuevos de géneros que no se habían recolectado antes y que son recolectados por primera vez haciendo un nuevo reporte para detectar, como el caso de Acanthosticus, Xenomyrmex, Acantha y Rogeria. Además de esto, dentro de los resultados que hemos obtenido está el caso muy interesante de Pheidole spherica. Según lo que habla Wilson en el 2003, el caso de la descripción de Pheidole spherica es una descripción donde solo se conoce la obrera mayor y la biología es completamente desconocida. Y en el 2019 Fernández et al. También habla de que esta es una especie, es distinguible por su morfología, pero es una especie de la cual no se conoce nada, solamente se sabe que fue recolectada en el Huila y no se tiene mayor información. Gracias a estos muestreos y a esta metodología que se está aplicando, donde podemos alcanzar otros estratos del suelo, podemos encontrar que realmente con la obrera mayor identificamos Pheidole spherica, pero encontramos la otra variación de la casta obrera, donde encontramos una obrera menor, que es muy contrastante, pero también una obrera intermedia, donde se puede ver que su morfología cambia. Y estos dos serían unos Leandro, reportes. estás en tiempo de preguntas ya. Vale, muchas gracias. Se ve que estas dos obreras presentan variaciones morfológicas que no son conocidas para la ciencia. Además de eso, también se tiene la confirmación de cromiones subterráneos para Colombia. Se tenía en Boyacá, pero era un registro incierto que debía ser confirmado y lo estamos confirmando en estos momentos también para el Caquetá dentro de los resultados que estamos obteniendo. Como lo había mencionado, se tienen algunos
algunas publicaciones para especies de hormigas del suelo para Colombia. Sin embargo, la mayoría de estas publicaciones solamente tienen en cuenta los primeros centímetros del suelo, porque hacen sus metodologías de muestreo con trampas Pitfall y con cernio de hojarasca. Pero entonces, estos trabajos se están basando más en una diversidad epígea que de una diversidad hipógea realmente. Caso, por lo menos 46 géneros, 107 especies, 40 géneros, 92 especies, y nosotros llevamos en 55 géneros y alrededor de 80 especies identificadas, faltándonos gran cantidad de material por identificar. Entonces, en este trabajo que se hizo en México, realmente se ve que porque llegaron hasta profundidades de 50 centímetros, que realmente la cantidad de géneros es mayor y la cantidad de especies que se pueden encontrar es muy superior. Entonces, esta es la referencia bibliográfica. Les agradezco mucho. Mi nombre es Brandon Esteban Arredondo, como ya lo había mencionado. Tengo como una petición especial en busca de Nesomirmex. Si alguien tiene información, si tienen ejemplares, si tienen fotografías que nos puedan compartir, sería de mucha ayuda. Este es mi correo, este es el trabajo de maestría que estamos desarrollando, la revisión de Nesomirmex para Colombia. Entonces, cualquier información que nos puedan compartir, les agradecería mucho. Muchas gracias. Gracias, Brandon, por tu presentación. Me encantó. Listo, tenemos preguntas. El profe Roberto nos dice, Brandon, muchas gracias por compartirnos esta información tan importante. Me llama la atención el patrón de distribución en el perfil de profundidad del monolito. Acropiga en el estrato más superior y Linepitema en el más profundo. ¿Linepitema está identificada? No, profe, Linepitema no la tenemos identificada. Es uno de los géneros que tenemos, es una del material que tenemos solamente a género, pero todo el material está separado, está en proceso de montaje, pero solamente tenemos identificación a nivel de género. Y en acrópica lo hemos encontrado en todo el perfil del suelo, desde los 0 hasta los 30 centímetros. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí. Como que se cortó un poquito la transmisión. Perdón, sí se escuchó la respuesta. Sí, creo que sí, sí, la escuché. Dice que apoyo desde el laboratorio de Magdalena, para cualquier cosa. Entonces, muchas gracias, profe. Listo. Leticia levantó la mano. ¿Quieres intervenir, Leticia? Sí, tengo una pregunta para Brandon. Sí, señora. Brandon, quería preguntarte, ¿tienen los datos de la riqueza de especies? ¿Tienes algunos datos de la abundancia? ¿Los están tomando también o no? Sí, señora, los estamos tomando. Todos estos datos se tienen, pero como para efectos del simposio solamente se presentaron como en términos de riqueza de especies. Obviamente, como les había mencionado, esto solamente es el 20% de lo que hay dentro de lo que cuando se termine el proyecto y la fase de campo, realmente vamos a tener una base de datos mucho más robusta, con mayor cantidad de registros, con datos de abundancia y distribución de la mayoría de especies que se puedan identificar. Sí, muchas gracias. Es que pienso que la abundancia también nos va a dar ahí otros datos, ¿no? Sí, señora. Quizás sí están muy profundos, pero en menos abundancia. No sé, eso me parece muy interesante. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Listo, nos dice el profe. Es extraño este género en profundidad, pero hay una especie de Linepitema criptobiótico única que vive en la hojarasca. Única que vive en la hojarasca. Además, no vi Gracilidris bombero. Profe, lo más seguro es que sea Gracilidris, pero eso estará en el otro material que no se ha procesado. Realmente son de 51 predios, solamente se ha revisado el material de 10, entonces realmente hay muchas cosas aquí que no entraron, que sabemos que están o que se vio el registro, pero que no le incluimos dentro de lo que presentamos. Creo que más preguntas, yo tengo una pregunta. Es que esa metodología a mí me cuesta bastante. ¿Tú a qué profundidad dices que es como lo indicado para tener un buen muestreo con ese tipo de metodología? A mí me cuesta bastante. Yo digo que todo depende del objetivo del trabajo, ¿sí? Ojalá nosotros esperamos llegar a profundidades hasta de 50 centímetros, porque hay registros de hormigas que habitan en esas profundidades. Sin embargo, yo creo que la mayoría de trabajos que se hacen en hormigas del suelo, donde solamente se pone una pitfall y se hace cernio de hojarasca, está
realmente sobreestimando la diversidad de hormigas que están en el suelo. Entonces, como se vio, por lo menos lo que estamos mostrando nosotros, la mayor diversidad de hormigas se encuentra en los primeros 10 centímetros del suelo, escapándose en algunos géneros que están en profundidades un poco mayores, pero yo creería que en esa primera capa de los 0 a los 10 centímetros del suelo puede haber una riqueza mucho más grande de la que se está encontrando. Entonces creería yo que valdría la pena hacer una medición en esa profundidad o sacar un monolito del suelo y revisarlo por completo. Vale, y la revisión, Todas las revisiones pinzas. sí, en campo manual y con bandeja centímetro a centímetro. De igual Ok. forma, las personas que hagan esto sí deben tener como un poco Un de estéreo en conocimiento campo. Ok. o lupas, pero sí mucho conocimiento para poder ver las hormigas. Muchas hormigas son con hábitos muy interesantes, entonces sí se necesita mucha paciencia y tiempo para poder realizar estas muestras. Después hablamos de ese tema que a mí me queda conflicto bastante. Bueno, muchas gracias por la presentación, me encantó. Terminamos con un comentario de Sim que dice, muy bonito trabajo, Brandon, ánimo con el resto de material. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Entonces, gracias a ti por la presentación, muchas gracias a todos. Terminamos este primer bloque de ponencias. Vamos a 10 minutos de receso. Iniciamos nuevamente en las 11 para que estén pendientes. Muchas gracias a todos por acompañarlos desde el grupo de estudio de hormigas neotropicales. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por apoyarnos, por seguir con este proceso con nosotros. Y nada, espero que disfruten lo que queda del evento. Muchas gracias.